Gloria a Dios, hermano. Buenas tardes o buenas tardes. Dios les bendiga, bendiga a su hermano, díganle bienvenido hermano a la casa del Señor. Es un gusto que estés aquí para venir a glorificar juntamente conmigo las bendiciones que el Señor tiene para mí. Amén. Qué bueno es el Señor, ¿verdad, hermanos? No sé si tienen que salir los niños a sus clases, así que les invito a que salgan. Y los que estamos aquí, pues pidámosle al Señor que nos agarre confesados y también que nos de su misericordia nos muestre. Padre, en esta hora, bendito Dios, sabemos, Señor, que tú tienes un propósito para nuestras vidas cada día, Señor. Estamos aquí, Señor, no por voluntad, Señor, de nosotros, sino voluntad por tuya, Señor, por tu amor y por tu misericordia, Señor, porque tú tienes algo, Señor, que enseñarnos, Padre, y nosotros queremos ser obedientes como tú fuiste obediente al Padre, Señor. Padre, bendice tu palabra el día de hoy, Señor, que sea un refrigerio para nuestras vidas y que podamos, Señor, asimilar y entender lo que tú quieres de nosotros, lo que tú demandas de nosotros, Señor, como hijos tuyos. Bendice tu palabra en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Así que se puede sentar, amados hermanos. Vamos a estar pues hablando un poquito de lo que nosotros como hijos de Dios, ¿verdad?, debemos de ser, no solo hijos, si nos tenemos que acercar a Él, y al acercarnos nosotros le entendemos, ¿verdad?, que es lo que Él desea de nosotros. Entonces tenemos que tener en esto la misión de un buen discípulo. La mañana hablamos, o ayer hablamos de qué es un discípulo. Entonces a veces nosotros pensamos que como estamos buscando al Señor, le estamos sirviendo, es más que suficiente. Pero no, hermanos, sino ser un buen discípulo de Dios, dice que tenemos que negarnos a nosotros mismos. Porque ya antes cuando andábamos en el mundo le servíamos al mundo. Because before we were in the world, we served the Y yo world. creo que no le servíamos part-time, And I don't think we served part-time. le servíamos full-time. We served full-time. Entonces, si nosotros conociendo, hermano, So of us knowing nuestras vidas, our lives, conocemos que si queremos we know that if we want ser un buen discípulo del Señor, to be a good disciple of the Lord, es necesario que sepamos unas cosas. it is important that we know some things. Y las cosas que el Señor nos explica And the things that the Lord explains to en us su palabra, in His Word, dice que la misión de un buen discípulo it says that the mission of a good disciple es guiar a los demás, is to guide them, no solo a conocerlo, not just to know, sino a amar a Cristo. but to love Christ. ¿Y qué dice? Que lo lleve a dónde? And to take them where? A la madurez. To maturity. Entonces, nosotros cuando al principio So we in the no beginning, conocíamos nada del Señor, we didn't know anything about the Lord. prácticamente, automáticamente, Automatically, nos estábamos volviendo un discípulo de su voluntad. we were being a disciple of our will. Y el propósito que teníamos que hacer And the purpose that we had to do pues era obedecer, was to obey, entender que es un discípulo, to understand what a disciple is. ¿verdad? Y la misión de un buen discípulo And the mission of a good disciple es de guiar no a una, is to guide not just sino a one, los demás but all of them, a amar a Cristo to love Christ y llevarlos and a to la take them madurez. to maturity. O sea que no darle solo el conocimiento, So it is not just knowledge, sino le tenemos que enseñar que lo que vino a hacer Cristo a nuestras vidas but we have to teach what Christ came to do in our lives fue algo que solo Él lo pudo hacer, was something only He could do, porque ahí nadie más because no one else could, creo que da la vida por otro. would give their life for another. Y usted me puede decir, no, hermano, yo la doy. Va, amén, pues yo le voy a creer. You might say, no, I will give it, sure, I'll believe it. Pero fácil es decir. But it's easy to say, El problema es hacerlo. it's a test to actually do it. Nos agarramos de cualquier novedad, hermano, We grab to anything para no llevar a cabo
en morir por otros. to not have it die one for another. ¿Verdad? Como discípulo del Señor, Like a disciple of the Lord, si a usted lo conocen como un buen discípulo del Señor, if they know you as a good disciple of the Lord, pues lo van a buscar. they're going to look for you. ¿Y para qué lo van a buscar? And why are they going to look for you? Para que les enseñe, So that you can teach them, ¿verdad? Para que les guíe so that you can guide a them conocer la profundidad, la longitud to know the profoundness de lo que es el amor de Dios. of what the love of God is, Mostrar el agradecimiento to show the gratitude, y después enseñarles and then show y llevarlos a ellos que ellos sean también discípulos. so that they can also be disciples. Hermano, cuando uno es niño, When someone's a kid, todo lo cree. they believe everything. Le dice el papá, si te portas bien, The father says, if you act good, te voy a llevar a comprar un helado. I will take you to go Un buy ice ice cream. cream. Entonces el niño So the kid va a tratar de portarse bien, would try to act de hacer right las cosas bien, and do the things right, no por amor al Padre, not because of the love for the father, sino por amor a lo que le ofreció. but for the love of what was offered, ¿Verdad? Porque es niño. right? Because he's a kid. Y él cree que haciéndolo va a estar bien. And he thinks by doing it, Entonces he'll be cuando right. nosotros venimos a Cristo, hermanos, So when we come to Christ, pues tuvimos que ser guiados para llegar a la madurez. we had to be guided to reach maturity. Y ya con esa madurez, And with that maturity, nosotros sabemos que la forma como nosotros caminemos el Evangelio, we know that the way we walk the gospel, atrás de nosotros vienen otras personas, behind us are other people, que por nuestros testimonios, that by our que testimonies, por lo que hablamos y decimos, by what we speak and say, tenemos que enseñar a amar a Cristo. we have to show how to love Christ Y también llevarlos a la madurez, and also take them to así maturity, como usted fue llevado. just like you were taken. Pero hay veces que, hermanos, que no hacemos eso. But there are times that we don't do that. Solo tenemos el nombre de discípulo, We just have the name disciple, pero no hacemos lo que verdaderamente tenemos que hacer. but we don't truly do what we need to do. Porque llevar a un hermano Because to take a a amar a brother, Cristo to love Christ, será de encontrarle las fallas a la iglesia. would it be to find the faults in the church? Le pregunto, porque como queremos ser discípulos, I ask you because since we want to be disciples, pero como hay buenos, hay malos. but since there's good and bad, Entonces, ¿cómo a esa persona so how would that person, la vamos a llevar a amar a Cristo how will we take them to love Christ si nosotros le mostramos los defectos if we show him the defects de los pies de barro que tienen los hermanos? that the brethren have? ¿Estamos llegando a la madurez? Are we reaching maturity? Supuestamente, cuando dice, para llegar a esa madurez, primero tenía que amar a Cristo. Supposedly to reach the maturity, we have Y to cuando love usted Christ. vino a Cristo, And when you came to Christ, usted trae un montón de problemas. you had a lot of problems. Entonces, como usted se fue acercando a Cristo, Since you came closer to Christ, Él no lo despreció. he didn't despise Él lo you. amó así como venía. He loved you how you came. Entonces, usted aprendió a dar ese amor, So you learned to give that love, que no el amor que el mundo le había dado, not the love that the world gave you, sino vino a conocer el amor de Cristo. but you came to know the love of Christ. Y ese mismo amor And that same love hace que usted pueda llevar a otros a crecer en Cristo, takes you to help others grow in Christ, cubriendo covering los pies de barro a los hermanos. Pero a veces, hermano, creemos nosotros con el hecho ya de que nos llamen discípulos, There are times that we just come with the works of being called disciples. pues creemos que ya podemos nosotros llevar a cabo muchas cosas We think that we can take a lot of things sin tener este principio. without having this beginning. Porque el ser un discípulo Because to be a disciple es porque uno está dispuesto a recibir de otra persona la enseñanza. because it's someone who is willing to receive a teaching from another person. Y si la enseñanza es And if the teaching is de amar a Cristo, to love Christ, entonces lo tenemos que hacer, hermano. then we have to do it.
Pero hay veces But there are times que ni nosotros mismos hemos llegado a la madurez that not even we ourselves have y reached queremos maturity. enseñar madurez And we want to teach de la que no maturity, tenemos. but we don't have it. Porque el Señor, hermanos, Because the Lord, dice que Él llamó a sus discípulos He called His por el disciples Espíritu. by the Spirit. Y no llamó a muchos, solo llamó a pocos. He didn't call a lot, just a little bit. Entonces dice el discipulado del Espíritu, So it says the discipleship of the Spirit. habla aquí en Lucas 6:13. It talks in Luke 6:13. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, And He chose 12 of them, a los que también le dio el nombre de apóstoles. which He also gave the name of apostles. Pero ¿cómo ellos llegaron a ser apóstoles? But how did they reach to ¿Cómo become ellos llegaron a apostles? ser discípulos? How did they reach to become disciples? Porque antes de que el Señor los encontrara, Because before the Lord found them, dice que uno era pescador. ¿Qué le podía enseñar what could He teach them del amor de Cristo of the love of Christ a otra persona si lo que le podía enseñar to another person if all He could teach era de cómo tirar la red, was how to throw the net, de cómo clasificar los pescados, how to classify the fish, hasta cómo los cocinaba? even how Porque to eso era cook lo que them, sabía hacer. because that's all He knew how to do. Pero para llegar al conocimiento y la madurez, But to reach to knowledge and nosotros vemos maturity, que sus 12 discípulos His 12 disciples, había un especial que se llamaba Pedro. there was a specific one called Peter. Y Pedro amaba al Señor. And Peter loved the Lord, ¿O usted cree que no lo amaba? or do you not think so? Porque imagínese que cuando el Señor le dijo a Pedro, Pedro, When the Lord told Peter, Peter, ya no vas a ser más pescador de pescados, le dice, you will no longer be a fisherman sino of hoy fish, te voy a hacer pescador de hombres. but now you will become a fisherman of men. Entonces, como Pedro, imagínese, va a decir, quiere decir que le tengo que echar la red So he had to throw a net los hombres y después jalarlos y on hablarles del people, and Evangelio. then he had to bring them to the gospel. No, dice que primero él iba a ser discípulo de Cristo. No, it said first he had to be a disciple of Christ. Tenía que aprender primero. He had to learn first. Entonces, cuando este discípulo, So when this disciples ¿verdad? Le preguntó al Señor, asked the Lord, mira, Pedro dice, o miren, les preguntó a sus discípulos, ¿ustedes quiénes creen que soy yo? who do you think I am? Y ahí le dijeron, uno que eres el hijo, no, uno que eres Elías, otro. Y One le said empezaron a decir un Elisha. montón de cosas. Mas solo uno se levantó que era Pedro But one lifted up that was Peter y le dijo, tú eres el hijo de Dios. and said, you are the Son of God. Entonces el Señor le dijo, bueno, Pedro, le dice, So the Lord said, Peter, este no te lo reveló carne ni sangre, blood and flesh did not reveal this to you, sí te lo reveló mi Padre. but my Father did. Imagínese para que Cristo dijera eso Imagine for Christ to say that de su discípulo. ¿Cómo cree usted que se sintió él? of his disciple. How do you think he felt? Campeón, va, que él había hecho. It changed. He felt like he did it all. Y después cuando Cristo fue aprisionado, And then when Christ was in ¿qué prison, pasó con ese Pedro? what happened with Peter? ¿Por qué lo negó? Why did he deny him? Y le dijo el Señor, me negarás 3 veces. And the Lord said, you will deny me 3 Y él le times. dijo, no, Señor, And he said, no, Lord, no te voy a negar, I will not deny you, porque esa era la intención de él. because that was his intention. Pero cuando ya está en los zapatos, But when he was there, cuando ya está en la situación when he was in the situation de que tiene que escoger that he had to choose, seguir en el mundo follow the world o seguir a Cristo. or follow Christ. ¿Y cómo es eso? And how is that? Llegó un joven rico A young rich man, y le dice, Señor, and he says, Lord, yo quiero ser tu discípulo. I want to be your disciple. ¿Qué le dijo What el did he Señor say? que tenía que hacer? What did the Lord say he had to do? ¿Qué le dijo? What did he say? ¿Y qué pensó él? And what did he think? Porque él le dijo, Señor, yo doy diezmo, yo doy ofrenda, yo vengo a la sinagoga cuando tengo tiempo, He says, Lord, I give tithe and offering, and I come to the synagogue when I have time, porque como tengo mis business los tengo que atender. because since I have businesses, I have to attend them. Y el Señor le dijo, bueno,
toma tu cruz, vende todo, dáselo a los pobres y sígueme. Toma tu cruz y sígueme. And the Lord said, sell everything, give to the poor, and then follow me. Eso fue lo más duro para él. That was the most hardest thing ever for him. Y para nosotros, ¿cuál es lo más duro? And for us, what's the hardest thing? Si el Señor no solo nos llamó a hijos, sino a ser discípulos, The Lord did not only call us to be children, but disciples, para que nosotros podamos discipular a otros so that we can disciple others y darle lo que Dios nos dio. and to give what the Lord gave us. Entonces, cuando miramos nosotros When we see que de esos 12 that out of those 12, también había un traidor, there was also a traitor, que él no estaba ahí that he wasn't there porque amaba al Señor Jesucristo. because he loved Lord Jesus Usted conoce la Christ. historia. You guys know the story. Él dice que solo estaba atrás del dinero, He was only behind the money, atrás de la fama. behind the fame. Pero cuando vio que Cristo no era así, But when he saw that Christ se wasn't like that, decepcionó. he becomes saddened. Cuando no pensó que Cristo iba a hacer justicia, When he thought that Christ wasn't going to do justice, iba a ser rey en ese mismo momento that he was going to be king in that time, y él iba a tener un mejor puesto como el que Dios le había dado. he was going to have a better place than what God had given ¿Usted him. cree que Dios no conocía a Judas? Do you not think God knew Judas? Si usted hubiera conocido a Judas, usted le hubiera dicho, mira, quiero que seas el administrador de mis empresas If you would have known Judas, would you have told him o to de be mis an bienes. ¿Qué le administrator? hubiera dicho usted conociendo a Judas? You knowing Judas, ¿Se los daría? would you like it? Diría, este me va a dejar en pinula, dijo, me va a dejar sin un centavo. Pero sin embargo Dios lo conocía y nunca le reclamó, nunca le dijo. God knew him, Pero según él estaba haciendo las cosas bien, but according to him, he was doing stuff right porque también era llamado un discípulo, because he was also called disciple, pero no estaba haciendo las cosas que dice que un discípulo tiene que hacer. but he wasn't doing the things that it says a disciple should do, El llevar a otros a amar a Cristo. to take others to love Christ. Ese es un buen discípulo. That's a good disciple. Mientras que sus pensamientos eran otros. But his thoughts were others. Eran sus negocios, cómo iba a hacerse más importante. It was his businesses, how he was going to become more important. Entonces, cuando nosotros veamos aquí en la iglesia, When we see here at church, pues nosotros doctrinamos. we spread the doctrine. Y la doctrina lo que hace And what the doctrine does es cómo nos debemos de comportar, is how we should cómo act, debemos de ser, how we should be, cómo debemos de amar. how we should love. Y todo eso es provechoso para nuestro existir, para nuestra vida. And that is all good for our existence in our life. Porque un día el Señor Because one day the Lord no nos va a dejar que estemos solo sentados, will not let us just be sitting sino down, nos va a levantar y nos va a llamar para que seamos no solo discípulos, but will lift us up and call us not only to be disciples, sino hay 5 ministerios y en esos 5 ministerios el Señor nos puede poner, and those 5 ministries, and one of those the Lord can put us in. pero lo tenemos que ganar ahorita que somos discípulos. But we have to win it now that we are disciples. Pero si nosotros mismos no creemos But if we ourselves don't que Dios believe lo puede hacer, that God can do it, porque a veces pensamos nosotros que no somos dignos. because sometimes we think we aren't worthy. ¿Por qué usted piensa que no es digno? Why does someone think they are not worthy? ¿Por las cosas que ha dejado de hacer By the things they stopped doing o por las cosas que sigue haciendo? or by the things they keep doing? Porque si usted un día decidió Because if one day you decided entregarle a Cristo, to turn over to Christ, usted le dio la espalda al mundo you turn your back on the world, y nunca más iba a acordar de lo que usted hacía antes. and you will never remember of what you did before. Pero hay veces, hermano, que nos preguntan a nosotros, But there are times when they ask ¿y us, usted cómo era antes? how were you before? Ah, no, hombre, hasta como que ganas de regresar le dan a la persona cuando está diciendo el testimonio. They want to go back when they're sharing their testimony. Es que mire, yo usted, allá, así era el puño, mire, de mujerío que me seguía. There were a bunch of women that followed me. Misericordia tuvo Dios al escogernos. God had mercy with Eso choosing no tiene us. que ver en lo que Dios está haciendo en su vida. That doesn't have to do with what Si God is doing simplemente in uno your le life. tiene que decir, antes era malo, hoy soy bueno, gracias a la misericordia de Dios.
Before you were bad, but now you're good through the mercy of God. Entonces, cuando el Señor escogió a sus 12 discípulos, Él los conocía. When the Lord chose his 12 disciples, Y he knew them. entre esos mismos And iba among a them, escoger 3, he chose 3. que esos iban a ser apartes. That those were going to be separate. Eso los iba a llevar a otro nivel. He was going to take those to another qué? level. Why? Porque nosotros a veces decimos, es que Dios no hace acepciones de personas. Because sometimes we say God does not ¿Alguna favor vez usted lo people. ha hecho? Have one time you done it? Entonces, ¿por qué el Señor aquí solo llevó a 3 y no llevó a los 2? So why did here God only take 3 and not all the 12? Porque en esos 3 vio algo Because in those 3 he saw que something no tenían los 3, los That- demás, perdón. that the rest did not have. En esos 3, In those 3, el Señor los cuestionó, the Lord questioned them, el Señor los probó the Lord tested them, y lo pudieron hacer. and they could do it. Entonces dije, en estos, sí puedo confiar en estos. He said, "In these I can trust in." Dice que había un Juan It says there was a John que se recostaba en el pecho de Jesús. that would lay on the chest of Jesus. ¿Y ese que le dio el Señor? And what did the Lord say? Dice que allá solito estaba en Patmos. Sí, nadie lo visitaba. No one visited him. Ahí lo abandonaron. They abandoned him. Ahí estaba como el inolvidable. El que nadie se iba a acordar más de él. The one that no one will remember of him. ¿Y qué fue lo que le dieron a él? And what did they give him? La revelación del Apocalipsis. The revelation Solo of eso, ¿verdad? Imagínense. Apocalypse. Entonces, el Señor ya los había escogido So the Lord had already chose them porque sabía que uno de ellos iba a tener una función. because he knew that one of them was going to have a function. Entonces, cuando nosotros venimos a Cristo, So when we come to Christ, lo primero the first, que cuando venimos a Cristo se nos dice, when we come to Christ, is said to us, id pues "Go then y haced discípulos de todas las naciones, and make disciples of all the nations, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. baptizing them in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit." Esa es una comisión. That was the function. Porque cuando usted invita a una persona Because when you invite a a person conocer a Cristo, to know Christ, no la deja a medias o la deja a medias. you don't leave it halfway, or do you leave it halfway? O cuando usted invita a comer a su casa a una persona, Or when you invite someone to eat at your house, usted se prepara bien, se prepara con la comida you prepare good, you prepare the food, y hace un postre. and you make a dessert. Pero el postre no se lo da antes. But the dessert, you don't give it first. ¿Por qué no se lo da antes? Why don't you give it first? Porque si no, no se va a comer la buena comida. Because then they won't eat the good food. Entonces usted viene y ya terminan de comer So you come and they're done eating, y usted le dice que te vaya bien, le dice. and you say, "Have a good day," No le dio el postre. but you didn't give them the dessert. ¿Por qué no se lo dio? Why didn't you give it to them? Porque se lo olvidó. Because you forgot? Entonces, para nosotros, cuando estamos hablándole a una persona, So for us, when we're speaking lo to a traemos a person, los caminos del Señor. we bring him to the paths of the Lord. ¿Cuál será el postre? What's the dessert? Hacerlo discípulo de Cristo. To make him a disciple of Christ, ¿Verdad? Porque él ya creyó, right? Because he believed. él ya se bautizó. He was already baptized. ¿Verdad? Ahora, pues, ahora lo que tenemos que es enseñarle la doctrina Now what we have to do is teach the para que doctrine él aprenda, so that they can learn, para que él entienda so that they can understand que hay que pasar por eso primero. that you have to go through that first. Cuando nosotros no conocemos la doctrina en la cual estamos ahorita, hermano, When we don't know the doctrine in which we are nos in right now, revelamos, hablamos que lo que no tenemos que hablar, we speak les about what you don't have contestamos to speak. más mal a las con ligera a las autoridades que Dios ha dejado, no nos importa. We speak bad about the authorities God has left. We don't care. Pero hay consecuencias, hay consecuencias. But there are consequences. Entonces Dios no quiere que pase eso. So God doesn't want that to happen. Es por eso que Él nos advierte antes las cosas. That is why he advises us Si things queremos before, ser seguidores del Señor. if we're true followers of the Lord. Entonces cuando el Señor dice, ¿quién es un discípulo? When the Lord says who it is a Dice Mateo disciple, 28:20, Matthew 28:20, que les enseñe qué? that he teaches what?
¿Y qué le ha mandado el Señor que le digamos? What has the Lord sent us to say? ¿Qué ha dicho el Señor que le enseñemos? What has the Lord told us to teach? Usted debe respetar You should a respect todas las autoridades que Dios ha puesto. all the authorities God has put. No tiene que murmurar, You don't have to porque murmur usted no es un murmurador. because you are not a murmurer. No tiene que hablar mal de su hermano. You cannot talk bad about your brethren. Pero le digo, ¿será que hemos entendido eso? But have we understood that? ¿O lo seguimos haciendo? Or do we keep doing it? Entonces, para ser un discípulo, So to become a tiene disciple, que haber aprendido a guardar todo lo que Dios le ha mandado. you have to learn how to keep everything that the Lord has Respetar a las commanded. autoridades. Respect the authorities. Meterse a lo que el Señor le va a pedir. Go into what the Lord is going to ask. Porque por eso el Señor usa a ministros, el Señor usa a discipuladores. That's why the Lord uses disciples. El Señor dejó su escritura He left His para que scripture nosotros aprendiéramos, so that we could learn, para que nosotros cuando la leyéramos, so that when we read it, entonces diría, esto no lo está haciendo y lo tengo que hacer. we can say, I'm ¿Para not qué? doing Para this, agradar a Dios, and I need to que do está this haciendo las cosas como Él le ha mandado. to please God and do the things He has Y commanded. le dice el Señor, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. I am with you all the days until the end of the world. Entonces, ¿usted cree eso? Le pregunto. Usted Do como you hijo del believe that? Señor, que Dios está con usted. Do you believe that God is ¿Y with hasta you? cuándo dice? Until when? Pero a veces lo dejamos, ¿verdad? But sometimes we leave. Pensamos que ya el Señor ya se bajó en la parada de la esquina. We think that the Lord already left, Ya vamos nosotros solos. and we're alone, Y no nos dimos cuenta cuando Él se bajó. and we don't realize when He came down. ¿Por qué se puede bajar Why can He come down? el Señor de uno? ¿Por qué el Señor The nos Lord puede from- hacer a un lado Why can the Lord put you to a cuando side no estamos orando? Estamos haciendo las cosas como Él nos ha dicho. when we don't do the things that He sent us to Eso es lo do? que puede pasar. That's what can happen. Que sabiendo las cosas nosotros, That knowing the things, todavía empezamos a discutir. we still, Entonces, ¿qué clase de discípulos somos? what kind of ¿O disciples qué are we then? pretendemos ser nosotros? Or what do we pretend to be? Porque el Señor en su palabra dice, Because the Lord in His word says, si vosotros permanecéis en mi palabra. if you remain in my word, ¿Y qué dice la palabra de Dios? and what does the word of God say? Que andemos de cachetito con las cosas del mundo, That we should be close to the que things of the andemos world, con aquellos que murmuran, that we have to be with those que that murmur, andemos con aquellas personas que hablan mal that we del are with cuerpo those de people Cristo. that speak bad about the body of Christ. Entonces, si vosotros permanecéis en mi palabra, If you remain in my word, entonces Él dice, verdaderamente son mis discípulos, you are truly my disciples, porque estamos obrando y haciendo because we are doing la voluntad de Dios, the will of no God, nuestra voluntad, hermanos. not our will. Porque cuando nosotros venimos a Cristo, ¿qué es lo primero que hacemos? Because when we come here, what's the first Te thing that we acepto, do? Señor, como mi Salvador. I recognize you as my Savior. ¿Por qué tenemos que confesarlo a Él? Why do we have to confess it to Him? Para que el diablo oiga y que lo suelte, So the devil hears it and lets para it que ya go. no sea discípulo del diablo. So you are no longer a disciple of the Ahora devil. pasa a ser discípulo de Dios. Now you are a disciple of the Lord. Pero a veces no hemos creído nosotros lo que dice la palabra. But sometimes we haven't believed what the word No says. hemos entendido We haven't understood porque no queremos de dejar las cosas que estamos practicando. because we don't want to leave the things we are practicing. ¿Será que podemos ser llamados nosotros verdaderos discípulos del Señor, hermano? Can we be ¿Qué cree called usted? true disciples of the Lord? What do you think? Porque el verdadero discípulo, Because a true disciple, ¿qué es lo que va a hacer? what are they going to do? ¿Qué tiene que hacer el verdadero discípulo? What does a true disciple have to do? Ahí les voy a dar un chancecito. Lucas 6:13. I will give you a hint. Luke 6:13. Vamos pues, hermanos. Un discípulo A disciple, tiene de saber manejar la espada, que es la Biblia. you should learn how to drive the sword, which is the word. Alguien que va a la guerra le dan un fusil, pero antes de darle el fusil, lo entrenan. Before giving them,
Lo mismo que le dije hace ratito, si no se dieron cuenta. Entonces quiere decir que no estamos poniendo atención, hermanos. It means that we're not paying attention, brethren. ¿O estábamos poniendo atención? Or are we paying attention? Entonces, eso es lo que pasa con nosotros. That's what happens with us. Estamos de cuerpo presente aquí, We're present here, pero nuestra mente a saber dónde anda, hermano. but our mind is who knows where. Entonces no podemos ser verdaderos discípulos, We cannot be true disciples porque el verdadero discípulo because a true va disciple a hacer la voluntad del Padre. will do the will of the Father, No como aquel que le decía en Mateo 8:19. not like the one that said in Matthew 8:19. Y un escriba se acercó y le dijo, And a scribe came, Maestro, drew near, and said, te Master, seguiré a donde quiera que vayas. teacher, I will follow you wherever you go. Usted ya sabe quién era un escriba, ¿va? You already know what a scribe is, right? ¿De qué lado está? Which side were they on? ¿Del lado del fariseo o del lado de Cristo? On the side of the Pharisee or on the side of Christ? Pues del lado del fariseo. On the side of the Pharisee. Y que ven un fariseo And that a Pharisee y que le diga, maestro, and says, teacher, lo seguiré hasta donde usted quiera. I will follow Esa you canción del wherever you mundo go. parece, ¿va? Sí, porque hay una canción del mundo así. That's Te how a song from the seguiré. world sounds like. I will follow you. Ya no le sigo lo demás porque si no se va a acordar. Entonces, cuando uno, hermanos, ama al Señor, So when one loves the Lord, usted va a hacer la voluntad de aquel. you will Que lo do llamó. his will that called you. Entonces el Señor, un poquito indignado, So the Lord a little le bit contesta responds y le dijo, Jesús, and says, le Jesus dijo, said las to him, zorras tienen madrigueras y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. ¿Qué cree que le quiso decir? what do you think he meant Mucho, to say? ¿verdad? Lo llamó zorra. ¿Se dio por entendido? Was he understood? No, no se dio por entendido. Porque ¿qué le iba a ofrecer Cristo? What was Christ going Porque to lo offer? que él estaba buscando, las cosas del mundo, de aquí, venideras. Because he was looking for the things of the world. Es como a veces también cuando miramos que hay otro discípulo que le dice, Just like when we see there's another disciple that said, otro de los discípulos le dijo, another one of his Señor, disciples said, Lord, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. let me go first and bury my father. O sea que ya cuando vio las cosas que tenía que dejar de fumar, de Bueno. mujeriar, When he had to Ya leave la the things pensó. behind, dijo, no, no, así no, dijo. he said no. Y era discípulo, seguidor de Cristo. And he was a follower of Christ, a disciple. Entonces, ¿para qué le dijo eso al Señor si quería ser discípulo? So why did he say this to the Lord if he wanted to be a disciple? Porque desde el principio nosotros entendemos qué es ser discípulo. Because from the beginning we know what it is Entonces to be a disciple. nosotros somos hijos y discípulos de aquel que amamos So we are sons and disciples of y the one tenemos that que loves hacer la us. voluntad que Él nos pide. And we will do the will that he asks us to do. Entonces le dice el Señor, So the Lord said, pero Jesús le dijo, sígueme but the Lord said, follow me y deja que los muertos entierren a sus muertos. and allow the dead to bury their own dead. ¿Usted cree que le entendió? Do you think he understood him? Si el Señor le hubiera dicho a usted así, If the Lord would have que hubiera told you that, entendido que el Señor le estaba pidiendo. what would you understand that the Lord is asking from you? Que deje todas las cosas del mundo, That you leave all the things porque from the están world. muertas, son muertas para el Señor. They're dead for the Lord. Pero hay muchos que no las quieren dejar But there are many that don't want to leave y it quieren behind. ser discípulos de Cristo. And they want to continue being Así a no se disciple puede, of hermanos. Christ. You can't do it like that. Por eso le digo, entendamos bien nosotros Let us understand el good llamado que el Señor nos hizo the calling that the Lord did a ser hijos de Él. to be his children. Tenemos que morir. We have to die. Entonces eso es lo que nos cuesta, morir, So that's what's hard for us to die. porque no queremos dejar muchas cosas Because we don't want to leave que many le convienen things a la carne, that are convenient for the flesh, pero esas nos apartan de Cristo. but they separate us from Christ. Entonces les digo yo todo esto, hermano, So I tell you all this ¿verdad? Porque hay veces que, digamos, los jóvenes, cuando nosotros hablamos de doctrina,
Because there are times where the youth, we talk about doctrine, no sean demasiado pequeños. and they're too little. Y como la doctrina no se puede estar cada mes, And the doctrine diciendo, can't be every repitiendo, month repeating. sino ahí tiene que pasar un largo tiempo. You have to pass by there a long Pero time. esa semilla tiene que estar bien sembrada, But that seed has to be well tiene que estar entendido planted and understood. qué es lo que nosotros, qué es entendido a lo que nosotros nos acercamos cuando aceptamos a Cristo. What is it that we come close to when we Debemos accept que dejar Christ? nuestra vida pasada. We have to leave our old life behind. Tenemos que seguir adelante, hermano, We have to continue forward para recibir la corona, el premio que Dios tiene. to receive the prize and the crown that the Lord has, Y dejar todo lo que es pasajero. and leave all that will pass. Y no vamos a poder tener las manos ocupadas con las cosas del mundo And we will not be able to have our y hands poder occupied servirle a Cristo. with the things of the world and serve Porque Christ. cuando Cristo nos llame Because when Christ calls us y querramos servirle, and we want to serve Him, vamos a ver que las cosas que nos ataron we will see that the things no las vamos that a querer dejar. chain us, we will not be able to leave. Hermano, cuando el Señor Jesús When the Lord Jesus te dice verdaderamente eres un discípulo, says, if you're truly a disciple, ven y sígueme. come and serve me. Abraham, ¿qué le dijo? What did Abraham say? Sal de tu parientela. Se enojó Abraham. Did Abraham get mad? Te pregunto, se enojó. I ask you, did he get mad? Pero ¿por qué por qué lo quería el Señor separar a Abraham de su familia? Si tan bonito que es vivir con la familia. Why did the Lord want to separate Abraham from his family? ¿O no es bonito? Or was his family not beautiful? Pero ¿y entonces por qué el Señor nos separa? So then why does the Lord separate us? Porque primero tenemos que aprender nosotros. Because first we have to learn Para que ellos puedan ver lo que Cristo está transformando en nuestras vidas. so that we can see so that they can see what Christ Pero is si nosotros transforming no in our queremos lives. dejar a nuestra familia, But if we don't want to leave our no family, vamos a poder hacer la obra que Dios nos quiere mostrar. we will not be able to do the work that God will Entonces demonstrate to us. esas personas van a decir, para hacer así como aquel, mejor me quedo así. And the people will say, well, to be like him, I might as well stay the same. Entonces, ese es el morir a Cristo. That's Pero to morir al die. mundo. That's to die of the Por world. eso le dijo aquí, sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. It says, follow me and let the dead ¿Usted cree bury que el their que own ya está dead. muerto va a tener problemas? Ay, ¿quién va a pagar la luz? Do you think the dead will have the Ay, problem? ¿dónde me Who's gonna van a pay the light? enterrar? Who's going to bury ¿En me? qué caja me van a meter? In what coffin are they going to put Los me que in? se quedan endeudados son los vivos. The ones that become worried are the El life. muerto ya no siente nada. The dead doesn't feel anything. El muerto se fue del mundo. The dead left the world Los already. problemas se quedan con nosotros. ¿Y qué es lo primero que piden del muerto? What's the first thing they Dejó ask from the dead? testamento, dice. Dejó herencia. Dice. Did they leave inheritance? Entonces no fuiste a llorar al muerto porque verdaderamente lo querías, Did you not go bury the dead because you truly cared? sino fuiste a morir por la herencia que te iba a dejar. But you went to go for the inheritance Y they were going to resulta que leave. no te dejó nada. And it results that they left nothing. Lloraste más todavía. You cried even more. Entonces es para que entendamos, hermano, no los estoy regañando, no los estoy exhortando, no los estoy tratando de meter a algo que la palabra no nos enseña. It's so that we can understand. I'm not exhorting you or Porque trying yo to en put un something that the momento word no doesn't show. no quiero que ustedes piensen I don't want you to think que yo los quiero traer a mi forma, yo los quiero formar a mi forma, no. that I want to form you my way. Aquí está lo que debemos ser formados, a la imagen de Cristo. We should be formed to the image of Christ. Entonces, cuando uno viene So when one comes, y uno ya conoció, hermano, lo and bueno y one lo already malo, knew the bad, uno ya pasó por el mundo one already passed through the world, y lo que vivió en el mundo, and what you lived in the world, ya conociendo las cosas de Cristo, usted no quiere regresar. now knowing the things of Christ, you don't want to return. Pero es necesario dejar el mundo But it is necessary to leave the para world, poder entregarnos a Cristo y entender lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. to surrender ourselves over to Christ and understand what He wants to do in our lives. Cuando el Señor les dijo también, When the Lord said too, yo soy la vid I am the vine, y vosotros son los sarmientos. and you are the branches. El que permanece en mí The one that remains in me, y yo en él, and I in him, ese da mucho fruto, that one gives much fruit. porque separados de mí, Because separated from me, nada puedes hacer.
you will not be able to do Que le anything. pregunto, hermanos, So I ask you, brethren, ¿cuáles son los frutos que tenemos nosotros? what are the fruits that we have? Y ahí dice, si Él es la vid, If he is the si vine, nosotros hemos creído en Él if we have believed in him, y nosotros vamos a ser los sarmientos, and we're going to be the branches, entonces tenemos que dar fruto. then we have to give Tenemos fruit. que llegar a la estatura del varón perfecto. We have to reach the Tenemos que stature of the alcanzar la perfect man. madurez. We have to reach Ya no maturity. pensar, hermano, como una persona irracional, Let's not think sino una persona ya que ya tiene inteligente, que ha sido transformada su mente let's think like an intelligent, y que ha aprendido a vivir no como Él quiere, sino como el Señor nos dice. and lives the way not Cuando what they tiene el want, but how Espíritu the Lord Santo y el wants. Espíritu Santo te lo indica. And the Holy Spirit indicates it to you. Pero si no lo queremos hacer, entonces, ¿qué fruto podemos dar? But if we don't want to do it, what fruit will we give? Resequedad, chisme, murmuración, Gossip, murmuration, hablar de las autoridades. speak bad about the authorities. Y eso es estar en Cristo, ¿no? Is that being in Christ? ¿Qué cree usted? What do you think? ¿Verdad que no se puede? Right? You can't do it? Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros So what do we have to do para que seamos verdaderamente so that we can truly be llamados hijos del Señor? called children of God? ¿Verdad? Cuando le dice el Señor a este hermano, So when the Lord says, ¿me quieres seguirle? Dice, do you want to follow me? pero yo no tengo nada que darte. But I have nothing to give you. Y comparó, ¿va? Le dice, mira, me imagino que haber pasado esa zorra, ¿va? Aquí, ahí tiene donde dormir, ahí tiene a su familia, ahí se va a morir. There he has Pero yo family no and te is puedo going to die. prometer nada de aquí de la tierra. Porque aquí en la tierra no tengo nada. Because here on earth I have nothing. O Él vino a preparar aquí morada para nosotros aquí en la tierra. Or did he build a Para que nos habitat for quedemos us aquí en la here on tierra. earth so that we can stay on Él earth? nos vino a preparar He came to prepare para que veamos allá donde Él nos prometió. so that we can live where we were Donde before, dice que no va a entrar ni carne ni sangre. where nor flesh and blood will enter. Entonces, como que eso no logramos entenderlo, ¿verdad, hermano? It's like we don't reach to understand that. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros So what do we have to do para que verdaderamente so that we can truly be, hagamos la voluntad de Dios? so that we can truly do the will of God? Si dice que hacer la voluntad, But it says to do the will, dice que nadie that no one que después de poner la mano en el arado, who puts ¿Sabe qué es his un arado, hand to verdad? the plow, ¿no? Ok, es algo que usaban nuestros antepasados it's todavía lo something that usan. we used to use before para labrar la tierra, to cultivate the land, para limpiar la tierra. to clean the land. Es un aparato que tiene una forma, pero en este lado es una cuchilla. It's a tool, but on the end it was like a knife. Entonces va amarrado a dos bueyes So it's tied to y los two bueyes van oxes, jalando y van abriendo el surco and it goes and para opens que the sí soil ellos puedan plantar. so that they can plant. Entonces le dice aquí, So it says here, ¿verdad? Porque uno no puede ir mirando así, digamos, la persona va labrando y va haciendo, the person that has the plow, they can't be looking around. porque ¿cómo cree que va a dejar el surco? Because how do you think they will leave the soil? No va a ver ni dónde se va a caer ahí en el hoyo. You won't be able to see where it falls in the hole. Entonces, aquellos que decidieron dejar al mundo, So the ones that decided to leave the world, ya no tiene que mirar atrás, hermano. they can't look back anymore. Usted siga jalando esto. Just keep pulling. Deje el surco, que vaya un surco. Let the Que los plow que vienen atrás de usted that goes behind you puedan decir can say, verdaderamente, truly, el Señor lo ha transformado. the Lord has transformed him. Entonces, por eso le digo, So that's why I say, la vida en el cristianismo no es fácil, hermano. the life in Christ is not easy. Pero todo aquel que se logra obtenerlo, But all who obtain it, el Señor lo va a bendecir aquí, lo va a bendecir allá. the Lord will bless them here and Pero there. tenemos que permanecer fiel de aquel que nos llamó. But we have to remain faithful to the one who called us. Y eso a veces no nos comprendemos, And sometimes we don't understand that. ¿verdad? Porque hay veces que bueno, no usted, yo, But there are times where a veces voy a comer I go to eat y miro yo que pues
hay una variedad de comida, hermano. I see there's a variety Hay of food. pulpo, que hay pescado, que There's es fish. tanto que hay. There's a Pero lot, yo no me puedo comer todo eso. but I don't eat it all. Yo tengo una medida para comer. I have a measure to eat. Yo quisiera comérmelo todo, pero sé que me va a hacer mal. I wish to eat it all, but I know it will do bad for me. Entonces he aprendido So I have learned a rechazar todo to reject all y conformarme con lo que me va a hacer bien. and to eat what would be right for me. Entonces, ¿el mundo qué me puede dar? So what can the world give? Alegrías, dinero, Money, mujeres. women? ¿Qué le puede dar el mundo? What can the world give you? ¿Cuánto dura una pasión? ¿Para toda la vida? How long is a passion for the O whole life 5 minutos. or for 5 minutes? ¿Vale la pena? Mirar atrás. To look back? Cuando uno lleva el arado así, para adelante. Y uno no lo lleva solo, hermano. Porque dice el Señor, Because the Lord says, venid aquellos que estás cansados y cansados, come all those who are tired and que yo weary. pondré mi yugo con el tuyo. I will put my yoke with Y dice que yours. tu carga se va a hacer ligera. And it says your burden will be Nosotros lo lighter. leemos, pero no lo entendemos. We read it, but we don't understand Te it. ponen a decir, ¿caso seré yo burro, pues? ¿O pero un caso seré yo güey, pues? You say, oh, am I an ox? Eso fue en aquel tiempo, sí, That en was in aquel that tiempo. time. Yeah. Pero el Señor lo pone como figura, But the Lord puts it as a para que figure. lo pone como un ejemplo, para que nosotros los entendamos, cómo debe ser nuestra vida, He puts in an example so we understand how our life cómo should debemos be, de proseguir el Evangelio. how we should follow the gospel. Porque atrás de ese surco van a venir otros caminando. Because behind that plow there will be others walking. Y si el surco lo hizo mal, And if the y line que al did it final bad, va a haber un gran hoyo donde usted se fue, and you have a big hole and you los went que vienen inside of it, atrás ahí lo van a seguir. the ones that are behind you will also go through that. Entonces Dios no quiere todo eso que nos pase a nosotros, hermano. God doesn't want all of this Por to eso happen es que Él to nos us. llamó. That is why He called us. Entonces, si Él nos llamó, So if He called us, tiene una obra perfecta que va a hacer en nuestras vidas. He's doing a perfect work in our lives. Yo le pregunto, ¿qué tenemos que hacer nosotros So I ask, what do we have to do para que verdaderamente el Señor so that truly the Lord nos ame? can love us? ¿Verdad? Porque el Señor ha de tener un propósito Because the Lord has to have a por el purpose cual Él nos llamó. for which He has called us. Y si nos llamó, ¿para qué? And if He called us, it's for what? Entonces, cuando yo veo eso, hermano, So when I see that, cuando dice nadie, when it says no one que después de poner la mano who puts his hand en el arado, mira atrás. to the plow and looks back, Entonces yo me pongo en figura, digo, so I put in figure, Señor, yo no soy digno de mirar mi vida pasada, Lord, I am not worthy of looking at my con past todo lo life. que he obtenido contigo. After everything I've obtained with you, He obtenido una vida mejor como la tenía antes. I have a better life now than I had before. Me has dado tiempo, Señor, para recapacitar, You have given me time to recap para que mis hijos puedan entender so that my disciples can understand aquellas cosas those things que yo no conocí. that I did not know. Entonces, cuando nosotros nos empezamos a dar cuenta de todas esas cosas, hermano, So we start to realize all those things. ¿verdad? Nos damos cuenta pues que el Señor nos ha transformado. We realize that the Lord has transformed Porque us. nosotros, mire, o sea, nosotros caminamos para el frente, para adelante. We walk forward. Digamos, cuando me preguntan, When they ask me, me dice, ¿y sus hijos? Me dice, pues and ahí your están. children, well, they're there. Yo le puedo responder el que vive en mi casa, I can respond for the one pero that lives los in my que ya house. se casaron, But the ones that are already ahí sí married, ya no les puedo responder yo. I can no Ellos longer ya respond tienen for una them. cabeza They have a head que Dios le puso, that the Lord put them, ¿verdad? Que Él le va a pedir cuentas de sus actos. that He will ask for accounts Ya of no His a mí. acts. Pero pregúnteme, porque él está en la casa, se lo digo. But ask for the one that's in my house, and I would tell you. Pero ya cuando salen de mi hogar, salen de la voluntad de mi alcance, But when they go out of my reach, ellos ya tienen una cobertura. they have a covering. Entonces nadie te puede juzgar. So no one can judge Pero you. si tus hijos todavía permanecen en tu casa, But if your children still remain si in your tienen house, que obedecerte. they have to obey Y you. tú tienes que enseñarles bien And you have to teach them right para que ellos vayan aprendiendo. so they can go learning.
Entonces, todo eso, hermano, So all of this es lo que nosotros obtenemos is what we obtain verdaderamente truly cuando nosotros escudriñamos y buscamos de la palabra, when we search and look for the word. ¿verdad? Porque si no buscamos, Because if we don't look, si no atendemos la palabra, hermanos, if we don't understand the word, nunca vamos a salir. we will never get Vamos a out. seguir siendo iguales. We're going to keep being the same. ¿Verdad? Como decía un apóstol, Like an apostle said, el enfermo the sick, solo lo cambiaron de cama. Dice. they only changed their bed. La enfermedad sigue igual. The sickness is still the same. Pero a nosotros no nos cambiaron de cama. But they didn't just change our bed. A nosotros nos cambiaron hasta de la forma como caminamos, cómo comíamos, cómo vestíamos. They changed even the way that we walked, the way that we ate, the way that we dressed. Eso fue lo que nos cambió el Señor. That's what the Lord changed. Entonces se tiene que ver eso. So that has to be seen. Entonces eso es lo que nos cuesta a nosotros entender a veces, hermano. And that's what's hard for us to understand sometimes. Entonces cuando el Señor viene, So when the Lord comes, te llama a un discipulado. He calls you to a discipleship. El discipulado del Señor tuvo un discipulado de multitudes. The discipleship of the Lord is the discipleship of Lucas multitudes. 1 al 11. Solo vamos a leer el primero y lea usted en su casa el otro porque no alcanzamos. We're going to see a little bit right now in the version Jesús of the home. enseñó a las multitudes Jesus was teaching the multitudes, aprovechando todas las ocasiones, taking advantage of all the occasions, pero era necesario ir, but it was necessary to go, partiéndolos en grupos para establecer así niveles. separating them into groups to establish their levels. Miren, hermanos, yo quiero que usted entienda I want you to understand que hay muchos that there are many que nos cuesta aprender. that is hard for us to learn. No podemos llegar al nivel de otros, We cannot reach the level of others, pero no es porque seamos tontos ni seamos malos. but it is not because we lack knowledge or are bad. Lo que pasa es que no nos preparamos. It is because we are not prepared. Tal vez solo llegaste, solo sacaste la primaria, Maybe you only a la vez solo segundo grado, maybe you only got first grade or only second pero grade, eso no impide para que seas exitoso y todo. but that doesn't stop you from exceeding in everything. Pero ya en la vida espiritual, But in the spiritual life, que no nos acostumbramos a hacer tareas, let us not become accustomed to doing tasks, a llevar resúmenes que nos decían que estudiáramos, to take summaries of what they told us to study. ¿verdad? Como no teníamos, no nos gustaba, no nos poníamos atención Since we didn't like it, we didn't pay y attention. mejor nos salimos y preferimos ir a trabajar. It was better to go and work. Entonces, la mentalidad de nosotros no es que esté mal, Our mentality isn't bad. lo que pasa es que no la supimos desarrollar. It's just we didn't know how to develop Entonces it. el aprendizaje que tienen otros va a ser más amplio. Va a ser, digamos, cuando viene el Señor, viene, póngale, viene el apóstol The apostle comes, y cuando le habla a los pastores, ¿cómo cree que le habla? and when he speaks to pastors, how do you think he Le hace speaks? figuritas de moped ahí para que aprendan, ¿no? Does he make little figures so that they can learn? Supuestamente él dice una palabra y usted tiene que saber qué es, Supposedly he says a word and you already have to know what it is, porque para eso lo llamó. because that's why you were called. Entonces uno aquí no puede usar, como le dijera, ese léxico que tiene para enseñar a pastores, Here you can't use the teaching that they use for the pastors, porque muchos no han llegado a ese nivel, because many haven't reached that level. ¿verdad? Porque imagínense que ayer la pregunta que les hice, Yesterday, the question that I asked you, que se había visto usted if you have seen que hay dos clases de that there are sopa. two types, Les pregunté, ahí tienen Biblia, ahí tienen todo, búsquenlo. and I asked you, and you had Bible and everything. Y Look solo un for it. hermano dijo, "Ruá". And only one brother said, which Pero one? nosotros ya digamos que el Espíritu de Dios, que le era el Espíritu Santo, no, hermano, era un soplo Some of us just que want le dio the al hombre, Spirit no of fue el God. Espíritu de Dios. It was not the Spirit of God. Entonces se da cuenta, no es para que uno quiera hacerlo de menos, pero uno tiene que aprender, It's not that one wants to make one less, but it's porque you have no to todo learn. lo que le den Because not everything that is given le va a caer bien.
will be Entonces good. uno tiene que aprender como le digo, a escudriñar la palabra So one has to learn to search the word para así uno aprender a discernir so that you can learn to discern qué es lo que está diciendo el Señor, no lo que le está diciendo el que está hablando, what the Lord is saying, not what the one that is sino lo que speaking el is Señor saying, nos quiere tratar de decir. but what the Lord is trying to say to us. Y les dije, entonces Dios, ¿por qué les habla, por qué les hablaba por parábolas? So then why did the Lord speak through parables? Porque si era Jesús no les tenía que hablar así, ¿verdad? Because if it was Jesus, Porque Él he es should bueno. not spoke like that. ¿O cree usted que cuando Jesús les hablaba por parábolas era malo? Do you think that when Jesus spoke through parables, it Hacía was bad? excepción de personas. Did he make cree exceptions for usted? people? No, hermanos, Él no está haciendo excepción de personas. No, he's not making exceptions qué for lo dijo? people. Les hablo así porque no quiero perdonar a muchos. He said, I speak like this because I don't want to forgive many. Porque no sea que entienda. Because let Y it los not be tenga that que you perdonar. understand. ¿Y quién le dijo ahí al Señor? A la Señor, así no se le habla a la gente, Señor. And what did one say? Lord, you can't speak like that to the people. La única que yo me acuerdo es que está en Juan 6:67, creo que es. The only one that I remember is in John 6:67. Y el Señor les empezó a hablar duro. And the Lord started to speak harsh. Y se empezaron a ir. And they started to Se leave. levantaron aquí los discípulos, Señor, They got up and les the estás disciples, hablando duro, Señor. they said, Lord, you're ¿Y speaking qué to les them contestó el harshly. Señor? And what did Jesus say? Vosotros ¿te querés ir también? Baile. Do you want to leave as well? Go then. El Señor. The Lord. ¿Y qué dijeron ellos? No, And what solo did they Señor, say? tú tienes palabra de vida. No, only you have word of life. Pero ¿será que estos habían entendido But had they understood lo que el Señor les estaba diciendo a ellos? what the Lord was Cuando saying les to estaba them llamando la atención. when he was calling to their attention? No, si el Señor estaba enseñando No, the Lord was teaching para que, como le dijera, para que aprendieran. so that they could learn. Y lo que la aprendieran lo pusiera en práctica en su vida. And what they learned, they could put in practice in their lives. Ese fue el Señor a nivel de un discipulado de multitudes. That was the level of discipleship. También of a de multitude. 70. Also of the 70. Después de tratar con las multitudes, dice que llamó a 70 After treating with the multitude, que he le called siguieran de 70, cerca. telling them to follow Entonces them close. uno dice, no hay excepción de personas. There is no exception of people. ¿Alguien le dijo así a Cristo, no? Did someone say that to Christ? Que por qué había llamado solo a 70, no llamó a la multitud. Why did he only call 70 and not the multitude? ¿Qué cree usted? What do you think? ¿Qué cree usted de eso? What do you think about that? Era un Dios racista, ¿no? Was he racist? Porque así pensamos nosotros, ¿va? Because that's Ay, a what mí we no me think. llamó, yo no estoy ahí. Quiere decir que estos son los de la mesa y yo no soy nada. He didn't call me. That means that they're ¿Por from qué the cree que table and I'm los apartó nothing. el Señor? Why do you think the Lord separated them? Cuando le dijo el trato iba a ser diferente, la demanda iba a ser diferente. When he said that the demand was going to be different, the treatment was going to be Porque si different. nosotros estamos en un puesto donde el Señor nos tiene, Because if we're in no a place where the Lord entendemos has cuando us, nos habla y no entendemos cuando nos llama y nos demanda algo. when we don't understand when he demands Nos something ponemos from del us, lado del pueblo y no del lado del Señor. we put ourselves on the side of the people and not the side of the Lord. Así es, hermano. That's how it Entonces is. él tuvo que escoger a los que lo podían hacer. So he had to choose. Y después de los 70, And after the 70, dice que llamó a 12. he called 12. De ahí lee el capítulo de Lucas, Read the chapter of Luke. todo el 5. Yo All lo of tengo 5. aquí, pero no nos da tiempo para leer porque ya son las 11:30. ¿O no? ¿Qué hora son? Las 5:30, dice. Entonces, una relación más estrecha a los cuales le dio el privilegio de ser apóstoles. Which he had given the privilege of being apostles. ¿Usted cree que había un colado ahí en los 12? No, ese Señor los conocía. No, the Lord Ya knew the conocía que 12. iba Judas. He also knew Judas. Porque imagínense qué fue lo que les dijo Can you imagine what Señor, was it that he told them, cuando the los Lord, invitó a la mesa a comer. when he invited them to the table to eat? Uno los de que está aquí me va a entregar. One of the ones that are here will ¿Y qué betray dijeron me. eso? Seré yo maestro. Dijo. Will No, it be seré yo I? Señor. Le dijeron. Will it be I, Lord? Y solo uno se dio color. Only one Se was llamaba noticeable. Judas.
His name was Porque Judas no le llamó Señor, because he didn't call le him llamó Lord. Maestro. He called him teacher. Entonces eso la hice yo color, hermano. Entonces nosotros podemos ver, hermanos, So we can see cómo el Señor confrontaba. how the Lord Y de confronted. los 12 llamó a 3. And out of the 12, he called 3. En este nivel era muy diferente al de los demás. This level was very different from the rest, Quienes lo conformaban, Pedro which were Jacobo conformed to Peter. y Juan. Ellos Jude fueron and los John. únicos que presenciaron los momentos más difíciles They were the only ones to endure the most del difficult times ministerio del Señor, es decir, of the ministry of the Lord, is to transfiguración. say, the transfiguration, y todavía malentendieron. and they still misunderstood. Señor, ¿quieres que hagamos una enramada aquí? Le dice. No, le dice. Entonces, si ellos entendieron así, So if they understood que like el Señor that, los había escogido, that the Lord had chosen them, que hubieran entendido la multitud. would they have understood the multitude? Si usted sabe por qué se fueron, se dejaron al Señor los demás discípulos, Do you know why the other disciples left cuando the el Señor Lord? les dijo, When the Lord said, tienen que partir mi cuerpo you have to y se share lo my tienen body que comer. Dijo. and you have to eat it. ¡Ja! Caníbal, le dijeron. No entendieron lo que Dios le quería decir y estaban bien apegados a Él. Didn't understand what the Lord was trying to say. Entonces, hermano, es difícil a veces entender las cosas del Señor. It's very hard to understand the things of the Lord. Aún decía Pedro, Peter, dice, aún me cuesta entender lo que dice Pablo, dice Pedro. it's still hard to understand what Paul says. Peter said Pero no that. es porque estuviera hablando, sino porque él no lograba, como le dijera, llegar al nivel de él. He wasn't able to reach his level Porque el nivel de Pablo, Saulo, because the level of Paul era de un maestro, de un sacerdote, hermano. was from a priest, Y aquel era un pescador. and he was a fisherman. Imaginen que solo aprendió a contar cuántos pescados y cuántos iba a comer y cuántos iba a vender. Can you imagine he could only count how many fish he was going to eat and how many he was going Porque to sell solo eso le interesaba. because he was only interested in that. O necesitaba una computadora de $2,000 para aprender a pescar. Or did he need a 2000 computer to learn how to fish? Solo lo que necesitaba es echar su red. What he needed to do was just throw the net. ¿Usted se da cuenta, hermanos? Do you realize? Entonces, por eso le decía yo, yo lo veo que usted tiene el interés por su computadora If you have an interest y for computer baja una versión de la Biblia gratis, and you que no download a cobran. free version, Entonces digo, este tiene interés de aprender. then I say this one has the interest to learn. Entonces digo, ya no me tengo que preocupar por enseñarles eso, I no longer have to worry about teaching porque them ellos ya agarraron el colegio, ya agarraron la idea because they already grabbed the idea de que tienen que meterse a leer. that they have to go and read. Y cuando voy aquí les pregunto, And when they come here, I ask, no sé, me dice. and they say, I don't know. Entonces yo digo, Señor, ¿entonces qué? And I say, Lord, then what? ¿Será que hablo chino, francés o qué? Is it that I speak Chinese ¿O no entienden lo que yo French? les digo? or they don't understand what I'm saying? Entonces estos tres también So these three as vieron la well, agonía del monte de los olivos. Decía, demostrando así que ellos mismos reconocían la relación con su Señor. demonstrating that they themselves knew the relationship they Y had el with the Señor les Lord. dice, ala, no puedo creer que ni una hora aguantaron. Una hora. 1 hour. Va que aquí no está Pablo, porque Pablo dice que hasta el amanecer predicaba. Paul said that even up to dawn he preached. Entonces tuvo discípulos de uno, So from the three, there was one. como muestra de que sí se puede discipular It shows that you can en disciple forma individual. in individual form. Este discípulo es el que se recostaba en su pecho. This disciple was the one that laid on Se his dice chest. que fue el único que contó las palpitaciones del corazón de Cristo. He was the only one to count the Conoció el sístoles y el heartbeats dístoles of Christ. del olán. ¿Sabe usted qué es el olán? ¿Quién sabe qué es el olán? ¿Cuál es, hermano Horacio? El olán es el hierro
¿Y usted qué pensó que era? What did you think it El was? olmito, dijo usted. No, hermano. Entonces, ¿cómo vamos a llegar nosotros a este nivel? So no how are we queremos going leer. to reach this level? Entonces, esta revelación la explica a un hombre que se llamaba Agustín, quien recibió de parte de Dios esta revelación de las palpitaciones de Dios. This revelation was explained to a man called Augustine. Entonces, ¿qué fue lo que él sacó? Digamos, that he took out? sístoles. Él entendió, saca la sangre, Take out blood, Dios se expande, God expands. un movimiento de contracción del corazón. A movement, a contradiction of hearts. Diástoles Diastolos recibe la sangre, receive the blood. Dios se retrae para dar lugar a lo que Él crea. God makes space for what he believes. Movimiento de la instalación del corazón. Movement of dilation of heart. Y Juan el apóstol conoció las palpitaciones. And John the de Dios. apostle knew the heartbeats of God. Y este personaje Agustín lo explicó. And Augustine explained it. Y a este Juan los demás discípulos le preguntaban acerca de lo que el Señor iba a hacer. And this John, the disciples asked according to what the Lord was going to do. Entonces, ¿qué conocimiento tenemos nosotros, hermano? So what knowledge do we have Si no nos queremos acercar. if we don't want to draw near? Imagínense. Imagine. Y nosotros decimos que ya estamos preparados And we say we're already prepared para irnos con Cristo. to go with Christ. Y si Él viniera, ¿cómo nos hallara? And if he came, how would he find us? ¿Nos hallará fieles? Would he find us firm? ¿Cómo cree usted que nos hallará el Señor? How do you think he will find us? Entonces, la tarea del discipulado, hermanos, So the work of the disciple no es fácil, is not easy porque nadie quiere aprender. because no one wants to learn. Todos quieren las cosas fáciles. Everyone wants everything Y así no se easy. puede aprender, hermano. And you can't learn like Ni that. se puede conocer al Señor tampoco. And you can't know the Lord as well. Como verdaderamente nosotros lo tenemos que conocer. Like how we truly need to know him. Dice, y lo que has oído de mí And what you have heard of me en la presencia de muchos testigos, in the presence of many witnesses, eso encarga a hombres fieles that is in que charge sean of idóneos faithful men para enseñar también a otros, hermanos. so that they can teach others. Este es nuestro privilegio de nosotros. This is our Lo privilege que usted recibe that you es lo que receive. usted tiene que mostrar. Lo que Dios ha hecho en su vida What tiene God que has done in your mostrar. life, it has to be shown. Porque lo que hace Dios Because what God does, cuando nosotros llegamos a Él, when we come to him, tiene que haber un cambio en nuestras vidas, hermano. there has to be a change in our lives. Ya no ya no como vivíamos antes, sino tiene que haber un cambio diferente. Not how we lived before, but there has to be a change. Entonces, hombres fieles a la doctrina, Faithful men to the doctrine, porque eso es lo que el Señor les enseñaba. because that's what the Lord taught them. Les enseñaba la palabra, la doctrina. Taught them the word, the doctrine, Porque doctrina es enseñanza. because doctrine is teaching. Pero nosotros cuando hablamos de enseñanza no nos gusta. But when we talk about teaching, we Entonces, don't ¿cómo like it. vamos a aprender? So how are we going to learn? ¿Cómo vamos a conocer qué es lo que quiere Dios hacer How are we going to know what the Lord wants to do en nuestra vida? in our lives? Entonces, conforme al propósito Conforming to the purpose eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús, nuestro Salvador. internal that happened in Christ Jesus our Savior. Entonces, ¿cuál fue ese propósito So what was that purpose que Dios tenía para nosotros? that the Lord had for us? Dice aquí, It says here, recuérdales esto, remind them this, encargándoles solemnemente charging them only en la presencia de Dios in the presence of God que no contienda, that que no don't contienda understand, sobre palabras, lo cual para nada aprovecha in which has no y lleva a benefit, los oyentes a la ruina. Dice. and take the listeners to ruin. Imagínense. Can you imagine? Entonces, un conocedor de Dios, ¿de qué tiene que hablar? A
A knower of the Lord, what do they have to speak about? De las cosas del mundo que ha conocido y en Cristo Jesús. The things of the world that they have known now in Christ O les Jesus? tiene que mostrar el amor Or do they have to show the love que el Señor nos ha dado, that the Lord has given us, nos ha transformado y nos ha cambiado. that has transformed and changed us? Porque si hacemos lo diferente, Because if we act different, dice de nada va a aprovechar ni para nosotros ni para la persona. it will be for no benefit for us or other people. Porque esto va a llevar a la ruina a aquellos que nos oyen y nos ven. Because that will take to ruin those that see us and hear Y de us. todo esto tenemos que dar cuentas. And we have to be in account with all of this. De toda palabra que dijimos tenemos que dar cuenta. Of all word that we say. Y cuántas palabras hemos hablado de más. Y no nos dimos cuenta. And we haven't realized. ¿Y todo por qué? And all why? Por no obedecer la palabra, For not obeying the word. por no dedicarnos a la doctrina. For not dedicating to the doctrine. Entonces, hermanos, eso es lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. That's what the Lord is doing in our lives. Y Él no quiere que eso solo se quede así. And He doesn't want this to just stay like that. Por eso Él es el que nos prepara That is why He is the one that y nos prepares us llama and calls us para que nosotros nos esforcemos, so that we can put in the effort. ¿verdad? Nos esforcemos por cambiar nuestra forma de pensar, We can put the effort to change our way of thinking, por cambiar nuestra forma de vivir, hermanos. to change our lives. Porque eso es lo que nosotros conocemos, venir a Cristo. Because that's what we know coming to Christ. Tiene que haber un cambio en nuestras vidas. There has to be a change in our Si lives. verdaderamente somos If we truly are amadores de Dios, hermano. the beloved of God. Mire, cuando uno lee One reads y uno se da cuenta, and one realizes, uno dice, ¿cuántas veces you say, how many times yo no he cometido have I committed? o he metido la pata? Dice uno. Pero uno no se debe quedar ahí, porque cuando uno lo reconoce Because when one realizes it y cuando uno lo confiesa, and when one el confesses, Señor te perdona. the Lord forgives us. Pero de aquellos, hermanos, But from those que dice que tira la manada o tira la palmada that throw in the towel y después esconde el brazo, and then hide, o decir, or to say, ¿verdad? La serpiente dice que la mordida the serpent says that the bite no va a ser la que te va a hacer morir. will not be the one that will make you Lo que die. lo que te va a hacer morir What kills you es lo que sale de los colmillos. is what comes out of Es la your teeth, ponzoña is the venom que no va al cuerpo, va a la circulación, that goes through the llega circulation, a paralizar el corazón and then it goes to stop the heart. y pierdes la vida. And who gives life? Cuando uno da un mal testimonio, When someone gives a bad testimony, uno llega a paralizar la sangre de aquella persona, hermano. Y uno la ve morir porque no quiere ir con Cristo. ¿Y todo por qué? Porque no pensamos cuando hablamos. No ponemos en nuestra boca bozal. Decimos lo que se nos viene. No nos importa matar a la otra persona, we don't care to kill llenarla others, del odio que uno tiene, to fill them with hate that you want, porque uno no ha querido perdonar. because one hasn't want to forgive. Eso es lo que uno hace. That's what one does. Y cuando esté delante del Señor, ¿qué le va a decir? And when you're before the Lord, what are you going to do? Póngase de pie y pregúntele al Señor. Stand up, please. ¿Qué te voy a decir, Señor? Dígale usted al Señor. Señor, ¿habrá alguna forma, Señor, de que esas palabras, Señor, que hayan caído a tierra,
y que no las hayan escuchado las personas. Y mucho menos tú, Señor. Quiero vivir conforme a tu palabra, hacer lo mejor, morir a mí mismo, morir, Señor, al movimiento como el mundo se está moviendo. Porque en tu palabra está escrito, Señor, que en los últimos tiempos serán donde se entregarán los hermanos unos a los otros. Y yo no quiero entregar a ningún hermano, Señor, pero sí te lo quiero entregar a ti, Señor. Y hoy, Señor, te los vengo presentando a cada uno por nombre. Te los entrego a ti, Señor. Tú haz la obra, Señor. Tú trata con ellos, Señor. Yo simplemente, Señor, voy a hacer lo que tú me digas y lo que haga, porque yo te quiero agradar. Y el día que tú vengas por nosotros, los pueda ver también que van a partir. Y si estamos vivos, seremos transformados. Pero iremos todos, Señor. ¿Y qué fue lo que hicimos? Agradarte. Vivir conforme a tu palabra, Señor. No pisotear la sangre preciosa de tu Hijo amado, sino hacer tu voluntad y llegar a ti y diciéndote, Señor, misión cumplida.